Bienvenidos a su programa República Política. Señores, agradecer a nuestro canal Teleunión, Canal 12, que se ve en todo el espectro nacional por esta distinción. Hoy traemos un programa en República Política que va a tocar distintos temas importantes, temas de actualidad, en el que me hago compañía de mi compañero Simón Rodríguez. Simón, buena, ¿cómo te sientes? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, casi noche ya, 6 de la tarde. Nada, tenemos hoy un programa bien variado. En el primer bloque vamos a tener algunos comentarios de la actualidad, que estaremos hablando de los temas del momento y también estaremos hablando sobre otros temas que hablaremos que tienen que ver con los expresidentes y sus reuniones, no solamente del presidente, y también grandes líderes que se han reunido para buscar el bien del país en anteriores ocasiones, y también hablaremos sobre las pasadas juntas centrales electorales y las actuales, su desempeño como Junta Central Electoral y el trabajo que han hecho los diferentes presidentes y algunos de sus incumbentes al frente de estas instituciones tan importantes para el país, porque de la Junta Central Electoral se habla sobre democracia en el nivel general. Importante tema tocaremos hoy, Simón, y a la teleaudiencia que nos sigue, que sintoniza por Teleunión Canal 12. Ustedes saben que se ha tocado en la palestra el tema de la posverdad, donde toman cualquier información, la tergiversan o la montan, la maquillan, se la inventan sobre cualquier personalidad, sobre cualquier persona, eh, y con el motivo de lacerar la imagen o extorsionar, que es lo peor. Y estas campañas eh, que buscan hacer daño, mal dirigidas, hemos visto que hay algunas personalidades políticas que han comenzado a tomar cartas en el asunto. Eh, Eso es importante en una sociedad que tiene una libertad de expresión y que nosotros siempre apoyaremos la libertad de expresión, conociendo que hay consecuencias para las personas que tocan o transmiten eh, informaciones y la veracidad de la misma. Importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Eh, es, es vital que una sociedad, Simón, cambie y se transforme para bien. Usted no puede agarrar y tratar de montar una campaña basado en la falsedad. Pues yo sí estoy de acuerdo con las denuncias sustentadas, las denuncias con mucha validez y estructura, y también emitir tu opinión de lo que tú pienses, claro está, sabiendo los límites, hasta dónde puede llegar, hasta dónde es el alcance de tus libertades. En ese sentido, veo con preocupación que personas emitan opiniones basado en un interés de lacerar hasta incluso instituciones, no buscando edificar, no buscando eh, llevar a la ciudadanía información correcta. Hemos visto cómo en esta semana varias personalidades tocan informaciones sobre instituciones tratando de buscar un sentido político hacia, hacia el daño o hacia el maltrato de las mismas instituciones que brindan servicio al pueblo dominicano, que es lo preocupante. Entonces yo quiero llamar la atención a esas personas que no crean que no está lejos el agarrar a una persona y difamarlo, y agarrar una institución y vertir información falsa, información no real, y tratar de distorsionar y crear incertidumbre en la población. Y más cuando hay instituciones que prestan muchos servicios y que trabajan con la certidumbre, o sea, con la certeza. O sea, de verdad que me da pena, me da vergüenza. Estas personalidades, algunos
políticos, otros llamados técnicos, que buscan solamente hacer daño para ganancia política. De verdad que eso me entristece porque hay una parte de la población que tiene una expectativa con la responsabilidad de los técnicos. Imagínense con los políticos, qué responsabilidad tiene la población, que dicen que es una profesión ya tan vilipendiada, una profesión que da mucho que desear en un país que aquí lo que más sobra es la mezquindad. Entonces, esas personas mezquinas, yo les digo, traten de no lacerar tanto sus reputaciones. No hagamos campañas políticas y divertir información falsa o, o informaciones no precisas. Lo mejor que puede hacer un técnico es edificar y procurar siempre la verdad sobre las cosas. Así que, Simón, ese es un comentario que quería hacer Yo, porque estamos envueltos en este tema de la posverdad y cómo utilizamos las informaciones. yo creo igual que tú que la información debe ser veraz y las críticas son positivas porque las críticas te ayudan a construir una mejor nación y esa es la democracia, pero también debemos cuidar las instituciones del país, sobre todo las que se beneficia el pueblo dominicano. Yo creo que hay personas que deben de tener cuidado con esto, sobre todo algunas personas que han tratado de bombardear algunas de las instituciones del Estado y como ha pasado en otras ocasiones, hace unas semanas atrás, algunos dirigentes de algunos partidos políticos, no sabemos si lo hacen con línea partidaria o si lo hacen a modo personal, estuvieron tratando de distorsionar lo que era la realidad con el dólar en hace unos días y llegaron a decir que el dólar iba a estar a más de 70 por Sí, uno lo recuerdo. y eso es prácticamente un atentado contra la economía Y dominicana. y lo decían contentos, con una efervescencia. Sí, porque es que eso es atentar contra la economía, porque Como que el dólar y la canasta familiar es de un si partido. el dólar se dispara, eso afecta al Claro. país, a los dominicanos. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque no solamente hicieron sus declaraciones, tú veías que algunos comunicadores de algunos medios también se sumaron a esto y parecía más una campaña montada en contra de la economía dominicana que una opinión personal. Cualquiera tiene derecho a creer en algo, pero cuando tú ves que hay algo montado con un tema específico, entonces ya lleva a preocupación y asimismo también ha pasado con el tema migratorio, ha pasado también con el tema de la salud, el gobierno que ha hecho esfuerzo para que la gente tenga una mejor salud y han tratado también de bombardear el sistema de salud dominicano. Yo creo que podemos hacer oposición, podemos estar de acuerdo o no en muchos temas, pero tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas que pueden al final afectar a todos los dominicanos, porque hoy gobierna uno, pero mañana va a gobernar otro. Yo creo además que en otra línea, la semana anterior, el presidente se estuvo reuniendo con Danilo Medina, estuvieron tratando el tema migratorio, y en esta semana también el presidente se reunió con el expresidente Leonel Fernández también para tratar sobre el tema migratorio. Esos son de los temas que han ido pasando a través de estas últimas semanas y creo que son temas importantes ya que el país goza de una tranquilidad política, social, que es envidiable ver a Sí. los expresidentes reunirse para tratar temas nacionales. Creo que es madurez política que debemos todos de aplaudir, en el entendido de que todos somos dominicanos y queremos lo mejor para el país. Y hablando sobre eso, más adelante en otro segmento hablaremos sobre esas reuniones de expresidentes que se han dado, pero esta ha sido especial porque esta lo ha reunido a todos, reunió a 4 expresidentes y creo que nunca en la historia se había logrado algo así. Muy bien. Y creo que el presidente Luis Abinader hizo algo que va a quedar para la historia. Es importante eso que mencionas y tomando el contexto de Haití. Leíamos información que ya la capital haitiana está controlada el 90% de su territorio por las bandas. Me preocupa mucho el tema de Haití porque no es un asunto ya solamente
de si los problemas haitianos lo tiene que resolver la comunidad internacional o Haití, sino que cualquier escalada de conflicto en Haití se refleja en el territorio, en la frontera dominicana específicamente, se puede reflejar. Y como ustedes conocen, nosotros tenemos intercambios comerciales con Haití. También, no sé si saben que la cantidad se dispone de $1.000 millones en remesas todos los años hacia Haití, provenientes de República Dominicana. Imagínense que esa crisis haitiana no se contenga y se pueda producir un éxodo o se pueda hacer una zona de conflicto en la frontera. Eso es uno de mis temores. Quiero en esta ocasión reconocer la labor de los expresidentes sobre el tema migratorio y sobre el tema haitiano específicamente. Y la carta que enviaron al presidente Donald Trump de Estados Unidos, también lo hicieron con el secretario general de la ONU y a distintos organismos internacionales, correctamente firmada por los 4 expresidentes que tenemos en vida, tocándole el tema migratorio haitiano, pero específicamente tocando la crisis haitiana. ¿Por qué el tema migratorio? Porque República Dominicana no es la solución para Haití. Pero entendemos que nosotros debemos ser uno de los principales, de los países que más ha empujado el tema de solución de la crisis haitiana. Claro. En este tema de la crisis haitiana, nosotros vemos con responsabilidad cómo los partidos políticos, a través de sus expresidentes, se han acercado, han escuchado el llamado del presidente de la República. Y ahí vimos que están también viendo los avances en las reuniones del CES, del Consejo Económico Social de la República Dominicana. ¿Y qué queremos nosotros los dominicanos? Primero, que se respete la ley de migración. Segundo, que se pueda desarrollar un ambiente de paz en el territorio haitiano. Y tercero, que la comunidad internacional intervenga. En auxilio, claro, yo creo que sí, que la República Dominicana es de los países que más les conviene que la situación en Haití esté bien pacífica y que ellos puedan echar hacia adelante su país, porque ya que hacemos frontera con ellos, somos de los más afectados porque la migración inmediatamente viene aquí a República Dominicana. Ellos tratan de sobrevivir, es algo natural que pasa en otros países. Los mexicanos tratan de emigrar hacia Estados Unidos y así como otros países también tratan. Tenemos a Haití muy cerca ahí en la frontera y somos nosotros los responsables de tener control en la frontera, de no dejar pasar. Y en el caso de que pasen, tratar de deportarlo nuevamente a su país, porque todos sabemos que ni siquiera Estados Unidos, que tiene la mayor tecnología del mundo, puede evitar que entren por su frontera personas. Pero ahora mismo el gobierno está haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo, sobre todo con lo que se tiene que ver con las parturientas haitianas, que se ha reducido más de un 50%, y era un tema que preocupaba, ya que ellas parían aquí y muchas veces se quedaban aquí, o el hijo se lo declaraba a un dominicano y ya inmediatamente pasa a ser dominicano. Son cosas que es bueno controlarlas. Y con el tema de las personas que vienen a trabajar aquí, ya hace unos días estaban personas a la oposición pidiendo que se le dieran permisos y aparentemente quieren que violen la ley, porque si las visas de trabajo están suspendidas, no hay forma de tú darle un permiso de trabajo a una persona. Exacto. Tú podrás renovarle el permiso a quien está aquí ya trabajando, pero no dar permisos nuevos. Y yo creo que hay una realidad aquí en el país, y es que necesitamos mano de obra extranjera, pero ¿hasta qué punto es que tenemos que saber qué tanto o qué tampoco? Eso es lo que tenemos que medir, y creo que el gobierno está haciendo muchos esfuerzos para que esta mano de obra sea dominicanizada. Está proponiendo aumentos salariales y incentivos también para que los dominicanos tengan acceso a esos trabajos que ocupan los migrantes, sobre todo los de Haití, que son los que más tenemos aquí en el país, porque no solamente tenemos haitianos, también tenemos venezolanos, chinos y de otros países
pero son mayoría los haitianos que tenemos aquí en el país porque entran fácilmente por la frontera, los demás tienen que venir obligatoriamente en avión para poder entrar al país y al menos que, como pasa con algunos, que primero llegan a Haití y luego cruzan la frontera. Pero felicitamos el esfuerzo que ha hecho el presidente Luis Abinader y el gobierno, sobre todo con el muro de la frontera, que va a tratar de llevar orden ahí a la frontera, y también los equipos que se han comprado para la migración o agua y demás, el trabajo que está haciendo en los hospitales y un sinnúmero de esfuerzos para que esto que se había salido de control ya hace muchos años y que había cogido que teníamos una frontera abierta. prácticamente. Hay que poner en contexto a las personas. Desde el 2008 al 2020 se emitieron más de 1 millón de visas a ciudadanos haitianos. También la relación que hubo del gobierno dominicano en el periodo 2012-2020, recordemos que se suspendió en un momento las deportaciones de nacionales haitianos. Y tocando ese tema, es importante que aunque ya vemos que los expresidentes están reunidos, nosotros no podemos volver al momento de la España boba con Haití. Haití es descuidado. Y yo comparto contigo esa reflexión sobre qué tipo de relación queremos con Haití y sobre todo en lo que se está discutiendo en el CES es muy importante. Señores, vamos a una pausa y volvemos en breve. Esto es República Política por Teleunión Canal 12. Bienvenidos nuevamente a su espacio República Política. En este espacio ahora, en el segundo bloque, vamos a hablar sobre las juntas centrales electorales que hemos tenido en el país, sobre todo en los últimos 30 a 35 años, su desempeño. También hablaremos de cuáles son para nosotros las mejores juntas centrales electorales que han hecho mejor trabajo y cuáles han sido las peores. Bien, Simón, tú sabes que la Junta Central, el primer presidente de la Junta Central Electoral fue Alejandro Bossi Gil en 1923. Wow. O sea que estamos hablando que la Junta ya Tiene más de tiene 100 años, 102 años sí, va para 102 de años. creación. ¿Y qué importancia tiene la Junta Electoral en el país? Bueno, señores, ese es el responsable de primero de organizar el registro civil de República Dominicana. En algunos países no llevan lo mismo. Registro civil y la parte electoral no van de la mano. Pero nosotros tenemos la particularidad que la Junta Central Electoral sí tiene control del registro civil. Y la importancia del registro civil es que por ahí entra la nacionalidad. Así es. Y los derechos. Cuando ya tú eres dominicano, en plena facultad, tienes tus responsabilidades, tienes tus deberes y tus derechos. Mira, tú te fuiste un chin lejos. Pero dándole un poquito de contexto. Vamos a hablar a la gente de lo que tal vez puedas recordar la gran mayoría. Sí. Y un ejemplo, en el 1990, el presidente de la Junta Central Electoral era Hugo Álvarez Valencia. Plasencia, sí. Valencia. Valencia. Sí. Y yo lo recuerdo porque yo tuve la oportunidad y agradezco a él que trabajé en la Junta Central Electoral. Fue mi primer trabajo. No diga la edad. Con apenas 16 años. Y trabajé allá entre el 1991 y 1994. Él salió en el 1992. Sí. Y en ese momento entró Manuel García Lizardo, que anteriormente ya había sido presidente de la Junta Central Electoral. Y a Manuel García Lizardo le tocó dirigir las elecciones de 1994, esas elecciones que fueron tan cuestionadas. Espérate, Simón, déjame interrumpirte, déjame aprovecharte. Tú que estuviste ahí, ¿qué pasó en ese mayo del 90 con unas elecciones tan reñidas, pero con unos resultados de película, señores? Se fue la luz, amaneció, se acostó ganando Bosch y amaneció Balaguer ganando. No, el 94 fue Peña Gómez. Y 90. Bueno, en el 90 yo no estuve ahí, yo entré luego de... No, pero tú dijiste que entraste en la gestión de Hugo Álvarez. Sí, en el 91. Que en el 91. Tú entraste después de la crisis. Él tuvo entre el 90 y el 92. Pero tú no te acuerdas de esa crisis. Recuerdo sí algo, pero no estaba en toda la junta y no puedo
hablar de lo que tal vez no conozco, pero sí sé de la situación que hubo con Juan Bosch. Pero yo Pero ahí ya sacándote un poco del tema de la responsabilidad histórica de que tú formaste parte de esa junta, imagínense montar unas elecciones, ¿eh? Que fuese tan reñido los resultados que en la noche tú tienes un resultado y cuando tú amaneces tienes otro. sí, esas elecciones, la mayoría Fue muy cuestionada esas fueron elecciones. en la del 90 y el 94, creo que la diferencia no pasó de 30.000 votos. Algo Sí, pero en la increíble. del 94, Y lo que más llama la atención es que muchas veces el candidato de la oposición estaba arriba y al otro día sí. se iba a la luz Bueno, y un sinnúmero de cosas. Pero uh-huh. vamos a terminar señalando a los expresidentes de la Junta. Sí, Está en el 94, Estrella Sadalá, sí, que estoy entró esa. luego de ese desorden del 94, que se alegó fraude. Sí, Estuvo también Zully Bonelli en el 97, sí. y solamente duró un año. Ahí entró Morel Celda, Morirse la también duró un año. no, él duró hasta el 2002, Ah, duró no, pero 4 años. espera, escúchame. Antes de Zully estuvo Subero Isa. Subero Isa, también duró un año. Ese sí duró un año. Sí. Tuvo también Julio César Castaño en el 2006 hasta el 2010. Luego Roberto Rosario pasó a dirigir la Junta hasta el 2016. Entró nuevamente en el 2016 Del Julio 2010 al César Castaño. 2016, Roberto Rosario, ¿cierto? De 2010 a 2016, sí. Sí. Luego Julio César Castaño volvió otra vez en el 2016 hasta el 2020. Y en el 2020 entró el que está actualmente, Román Jaques, Sí. a dirigir la Junta Central Electoral. Y yo quiero hablar un poco sobre esas elecciones del 94, que fueron muy llamativas, Sí. donde Peña Gómez dijo que le hicieron un fraude colosal y alegó también un dislocamiento de las mesas electorales, a tal punto que hubo que hacer un pacto por la democracia. Sí. Las elecciones tuvieron que ser adelantadas y recortado el periodo de Joaquín Se Balaguer reformó la por 2 años. Constitución. El hecho de que un presidente que haya sido electo y acepte que le corten 2 años, Es que no es hubo, que él ¿verdad? sabe que hubo una situación ahí, y yo que estuve muy de cerca ahí, y ¿Y qué pudiste ver ahí? ahí lo que hubo fue, prácticamente que fue lo que alegó Peña Gómez, una dislocación en el padrón que trataba de personas que tú sabes que eran afines a un partido. Tú lo que hacías es que si Lo estaba, bloqueaba. no, si tú sabes que él está en la mesa, por decir un número 40 en el Distrito Nacional, tú lo ponías en la mesa 84 en Dajabón, y tú sabes que cuando la gente fuera a votar no va a saber dónde está. Sí. No había la tecnología que hay ahora, que tú entras por la computadora y tú dices, bueno, a mí me toca en tal sitio, o Sí. me movieron para tal sitio. Excelente. Entonces ya tú perdiste ese voto. Wow. Entonces, aparentemente las investigaciones que se hicieron fueron válidas y se cortó el periodo, y vino luego las elecciones de 1996. A raíz de todo eso entra Estrella Sadalá, una persona que tenía un historial bueno, un historial que las personas lo veían con buenos ojos. Sí. Pasó a dirigir las elecciones en 1996 y fueron unas elecciones que no fueron cuestionables. Peña Gómez aceptó su derrota y luego vino Aunque sí fue, la segunda vuelta sí fue cerrada. Fue cerrada, sí. Sí. Pero Peña Gómez no alegó fraude y nada. Yo entiendo que Peña Gómez vio ese componente de un hombre joven. Sí hubo diferente, reformista. compra de votos y cosas Sí, que sí. pasan normalmente en las elecciones dominicanas, pero en sí no hubo dislocación en ese entonces, y gracias a Dios la democracia logró seguir su camino a partir de 1996, y cada 4 años ha habido elecciones ininterrumpidas. Pero, por ejemplo, vimos la del 2000 con Morel Cerda. ¿Cómo tú podías calificar esas elecciones? Que tuvo un componente por primera vez que no iban congresuales y municipales. No fueron cuestionadas, sobre Sí. todo porque la diferencia fue muy amplia. Hipólito Mejía prácticamente duplicó lo que sacó el del segundo lugar. Le faltaron unos puntitos, sí, para irse en primera vuelta. Danilo Medina salió corriendo hacia donde Balaguer a decirle, tú me vas a apoyar para la segunda. Que no es presta el sombrero. Y Balaguer le dijo, pero ¿cuál segunda? Que no hay segunda. Creo que le faltaban, sacó 49.70 y pico. 87. 87. Era prácticamente algo imposible. Y entonces lo único que le quedó a Danilo Medina fue aceptar la derrota para que no hubiera una segunda vuelta y se tuviera que gastar dinero en bardes ahí, y el pueblo dominicano pudiera estar tranquilo. Creo que fue un acto también de madurez en ese momento político.
Sí. ya que no valía la pena irse a unas elecciones Un, un más ge- un- allá. un gesto, Simón, que ahora que 25 años después uno puede valorar en su justa dimensión lo que hizo Balaguer en ese momento. Claro, claro. Importante, importante. Sigue, Simón. Y nada, han habido otros presidentes que han hecho un trabajo. En Ujú. ejemplo, podemos hablar sobre Roberto Rosario, que aunque fue muy cuestionado por su activismo político anterior y luego ahora todos sabemos que pertenece a un partido político y tuvo sus situaciones, sobre todo en las elecciones de 2012, que fueron bien cerradas y hubieron que esperar varios días Sí. y estuvieron revisando actas y un sinnúmero de cosas. Creo que a nivel administrativo él sí hizo un trabajo muy positivo con actualizaciones que se hicieron en la Junta Central Electoral, pero todos sabemos que no es conveniente tener personas de afines Yo políticos quiero hacer tu en los comentario ahí. partidos. Ustedes saben que en el 2010 las elecciones municipales y congresuales se llevaron a cabo en mayo. eh, y yo no sé si tú recuerdas que el PLD publicó encuestas por provincia y iba publicándolo diarias y iba cambiando el mapa y cada vez estaba más morado y más morado. Y ahí recuerdo el trabajo que hizo en Diape, eh, Dore Cabral, el papá de las encuestas, como yo le digo, que Dios lo tenga en gloria. Y él hizo una encuesta con una muestra, señores, sobre 30,000 que retrataba por municipio la República Dominicana. Y, y él llevó esa fotografía, Simón, de todo el país en cómo iba cambiando electoralmente. Y recuerdo que la última provincia en cambiar a morado fue Valverde, el último día. Eh, pero ¿qué pasó? Después de ahí, eh, las denuncias de fraude que se produjeron hacia la gestión de cómo llevó Roberto Rosario esas elecciones del 2010, eso es lo que quiero comentar. Sobre el caso específico de Valverde, donde había una decisión de la Junta Municipal de Revisión de Votos y se habían encontrado de que lo que estaba en la urna no machaba en la acta. Y la decisión que tomó el licenciado o el doctor Roberto Rosario fue de llevarse todas las urnas de Valverde y quemarlas en la Junta del Distrito. Eso está ahí, no me lo estoy inventando. Incluso están todas las acciones legales que tomaron los candidatos del PRD y que ninguna fue gananciosa. Mucha gente se pregunta de por qué nosotros tenemos una división contenciosa y administrativa en temas electorales. Antes la Junta, en las reformulaciones que se daba de la ley electoral, habían dos cámaras, una contenciosa, y tenía incluso un presidente la contenciosa, y un presidente la administrativa. Esto fue después del 2006. Pero mira cómo surge el Tribunal Superior Electoral después de las elecciones del 2010, como un órgano. Y nosotros vimos cómo ese tribunal al inicio de su gestión se metía en la vida partidaria. Porque yo digo se metía porque todos saben y quedó claro en el 2020 cuál era el grupo, la facción de poder dentro del PRD en el año 2012 con la disputa partidaria. Y sabemos también cómo el Tribunal Superior Electoral de ese momento otorgaba a cada, Sí, cada vez no, gananciosa a Miguel hemos Vargas. ido avanzando poco a Sí, eso te iba a poco decir. con el tema electoral, sobre todo tuvimos a un Julio César Castaño que estuvo en el 16. 2006 primero en la Ah, sí, Junta Central 2016. Electoral, Sí, pero sí, le sí. tocó tener unas Cara elecciones Celeste donde era miembro también ahí. sí, donde hubo un margen grande y no tuvo muchas complicaciones. Y él pasó la prueba en esas primeras elecciones, pero cuando fue colocado, luego en el 2016 nuevamente para elecciones del 2020, tuvimos la fatídica suspensión de las elecciones municipales, que este es el momento todavía que esas personas, que algunas de ellas ya no las vemos en el medio, podemos mencionar quienes pertenecían a esa Junta Central Electoral. El presidente era Julio César Castaño, estaba también Rosario Graciano como miembro, estaba Carmen Ben Brugar como miembro, también estaba Henry Mejía como miembro y Roberto Saladín y algunas de Sí. esas personas no la vemos ya, la que vemos muy activa, haciendo muchas críticas al gobierno es a la señora Carmen Ben Brugar
Y esta es la hora que tal vez esa señora debería dedicar un poco más de tiempo a explicarnos a los dominicanos por qué se perdieron 3.000 millones de pesos en unas elecciones que no se pudieron dar y por qué razones fue que esas elecciones fallaron. Es una pena que estas personas no le den una explicación al país. Y luego vino, gracias a Dios, Román Jaques, Sí. ahora quien es el actual, y le trajo nuevamente credibilidad a la Junta Central Mucha Electoral, que la credibilidad. había perdido, y hasta el momento en 2 elecciones que le ha tocado a él, como las presidenciales de 2024 y también las municipales, no hubieron cuestionamientos, pequeñas cosas que pasan como en todos los procesos, pero han habido avances. Yo recuerdo que en la Junta Central Electoral antes eran militarizadas, Sí, 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 sí. funcionarios de los gobiernos iban y se entraban allá y decían Sí, a sí. este que tiene que ganar y cuidado si lo cambia. Había muchas situaciones. Recuerdo un episodio en la del 2020 que no me deja mentir, que como el hijo de una candidata a diputada lo hicieron detenido, para no utilizar la otra palabra, dentro de la Junta del Distrito, porque se encontró que él estaba falseando actas para favorecer a su madre. O sea, Wow. eso que tú dices de militarizar la Junta, también de vender un miedo. Recuerdo la triste frase de Roberto Rosario Márquez diciendo que en el primer boletín se iba a saber el ganador de las Eso es elecciones. otra que esta Junta Central Electoral dijo en el 2024, a las 8:01 voy a dar el primer boletín, y a las 8:01 estaba. Primera Excelente. vez en la historia Muy bien. que eso se respeta. Muchas veces han anunciado, no, que a las 10, que a las 9, y nunca pasaban horas. La Y gente un ambiente de esperando, incertidumbre. un ambiente de incertidumbre, la gente desesperada por saber qué va a pasar. Pero mira, ya que estamos llegando al final de este segundo bloque, antes Sí. de entrar al tercero, yo quiero decirte a ti mi ranking de mejores y peores No, pero yo te quiero dejar de último. presidentes de la No, yo te Junta. quiero dejar de último. Yo te quiero dejar de último a ti. Okay. Yo te voy a decir los peores. Yo quiero decirte a ti los peores para mí. Tal vez vamos a coincidir. Para mí, el peor presidente de la Junta Central Electoral que hemos tenido en mucho tiempo se llama Roberto Rosario Márquez. ¿Cómo? Para mí, no solamente el papel que juega ahora en la oposición, en un partido político. Me sorprende tu decisión, pero la respeto. No, administrativamente puede tener sus luces, pero yo te hablo en la parte de las decisiones electorales que tomó, sobre todo como la ceraba, estando en el oficialismo, y que hoy se ve que es un espaldero de Leonel Fernández. ¿Y cuáles son los Para mí, Roberto Rosario es uno de los peores. Uh-huh. Es uno de los peores. El segundo, Julio César Castaño Guzmán. Eso va a ser una mancha en su currículum para siempre. Y es una persona muy recta. ¿Y los mejores? Para mí, debe estar entre los mejores Morel Cerda. Uh-huh. Morel Cerda, por el momento que vivió y cómo pudo llevar consenso en los partidos. Y el otro, Román Jaques. Okay. Yo entiendo que sí. Bueno, ya para cerrar este tema. ¿Y a ti cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son los tuyos? Mira, voy a iniciar con los dos peores. Para mí, los dos peores, el presidente de la Junta Central Electoral. Uno es García Lizardo, el señor Ramón García Lizardo, del 1994, por esas elecciones donde fueron dislocados los padrones electorales y se engañó al pueblo con la candidatura de José Francisco Peña Gómez. El pueblo votó masivamente por José Francisco Peña Gómez, le quitaron la victoria engañando al pueblo, y es una mancha que tiene ese señor en su legado. Y la otra Junta Central Electoral, para mí la peor, ha sido la del 2020, la que encabezó Julio César Castaño, donde hubo una suspensión de una elección, algo histórico en el país. Y las dos mejores son la de Román Jaques, que le ha dado nuevamente a la Junta Central Electoral nivel y credibilidad. Y la otra es la segunda, la de Estrella Saladá en 1994, que también luego de ese fraude que le hicieron a José Francisco Peña Gómez, le dio credibilidad a la Junta Central Electoral. Yo estoy de acuerdo contigo. Y la gente volvió a creer porque organizó unas elecciones democráticas en 1996. Así es que nos despedimos con el segundo bloque y en breve volvemos con nuestro tercer y último bloque del día.
Retornamos a su programa República Política por Teleunión Canal 12. Los domingos a las 6 de la tarde, ya un toque de queda. Señores, la gente nos escribe en las redes, un feedback, Simón, impresionante. Nuestro canal de YouTube creciendo, ya en crecimiento. Ya tenemos que celebrar los 250 suscriptores, Simón. Así Y es. 18,000 visitas, views que hemos tenido en nuestros videos colgados. Así que estamos muy contentos por la receptividad de las personas. Y Simón, hoy yo quiero atacarte un temita. Tú sabes que la gente quedó un buen impacto. La reunión de los presidentes, tanto del expresidente Hipólito Mejía, del presidente Leonel Fernández, del presidente Danilo Medina y del presidente Luis Luis Abinader Corona. Corona. Y eso ha quedado una buena impresión. Pero eso no es la primera vez, Simón, que ocurre esto. Yo te quiero hablar un poco de historia. De enero de 1965. Estamos hablando del acuerdo de Río Piedra. Un acuerdo que se dio entre Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Un acuerdo que definió incluso, señores, el contexto histórico de 1965, de cómo se dio esa convulsa gesta histórica de la guerra civil del 65. Y no es ajeno en que dos líderes políticos se reúnan. ¿Qué tú tienes, Simón, para compartirnos a nosotros? Bueno, tú dices que no es la primera vez, y ciertamente no es la primera vez que se reúnen expresidentes, pero sí esa cantidad. Nunca se habían reunido 4 expresidentes, o uno actual y 3 expresidentes, que hacen en total 4. En otras ocasiones han habido, como tú mencionas, Balaguer y Bosch se reunieron en 1965, eran 2. También tenemos el caso del 1995, más o menos, 94-95, donde hubo que hacer un pacto por la democracia. Ahí se reunió Balaguer, estuvo ahí Juan Bosch, que era expresidente, y también estuvo ahí Jacobo Magluta, que aunque fue presidente por unos días, también cuenta como expresidente. Ahí se reunieron 3, y también se sumó a ese encuentro la figura principal, que era José Francisco Peña Gómez, un gran líder y del partido de oposición PRD de aquel entonces, y llegaron a un acuerdo y pudieron relanzar la democracia dominicana. Pero no solamente esto queda ahí, también está el caso de Jorge Blanco, quien tuvo visitas separadas con Balaguer, con Bosch y con Magluta. Esto fue en aquel entonces que hubo una situación en el país donde se había desbordado un poco la situación y las personas estaban un poco alteradas y llegaron a reunirse. Y una nota jocosa de esos tiempos es que casi todos tenían la J. A ver. Busca Jorge Blanco, Juan Bosch, Sí. Joaquín Balaguer, Sí. Jacobo Magluta y José Francisco Peña Gómez. Los 5 llevan J. Pero entonces, pues, tú sabes que ahora los mercadólogos políticos le ponen el pacto de las corbatas o la reunión de Río Piedra. ¿Cómo tú le hubiese colocado a esa reunión de las Jotas presidenciables? Las J presidenciables, Sí. pero es una nota jocosa, pero la verdad es que en algunos momentos en el país se han podido poner de acuerdo los políticos, y eso es importante. Por eso tal vez la República Dominicana es un país envidiable por muchos, porque nos podemos poner de acuerdo y vivir en paz como personas civilizadas. No pasa eso, por ejemplo, con un Nicaragua, donde hay un estado ahí de tiranía. Tú ves también en Venezuela que siempre ha habido una situación difícil. También tú puedes ver otros países que viven situaciones como el de Cuba, donde también hay solamente mandan. Hay un régimen. Hay un régimen. Y otros países que tienen situaciones de inestabilidad, como es el caso de Ecuador. Y Perú vive cambiando de presidente, Bolivia también tuvo situaciones también. En Bolivia que no quieren dejar a Evo ser candidato. Exactamente, también. Y nosotros sabemos ponernos de acuerdo y llevar en paz la situación política, que al final eso ayuda. Por eso vemos que cada día crece más la inversión extranjera en el país, porque la gente siente que puede invertir en este país y sus recursos van a estar invirtiendo en un lugar tranquilo, donde no le van a ser tocados ni violentados por políticos que quieran venir a adueñarse
del país. Ahí quiero también corroborar con la madurez que tiene nuestra democracia, aunque ha tenido episodios que han dejado que desear, pero esos episodios nos han hecho crecer. Hay una foto que me gusta mucho, que es una foto que están en un mueble. Y adivina quiénes están sentados. ¿Quiénes? José Francisco Peña Gómez, Jacobo Magluta, Salvador Jorge Blanco y dime el otro. Te la puse fácil. Jacobo Magluta, Ajá. Salvador Jorge Blanco, José Francisco Peña Gómez y falta uno. Peña Gómez, Antonio Guzmán. Antonio Guzmán. Esa es la democracia. De ahí, de los que están sentados ahí, ¿cuál fue el único que no pudo ser presidente? José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez. Pero mira, ahora que tú señalas eso de 1978, a la llegada al gobierno de don Antonio Guzmán. Sí. Don Antonio Guzmán. De la llegada de la democracia al país. Exacto. Don Antonio Guzmán señaló en un acto de generosidad que Balaguer era el primer presidente en más de 100 años que aceptaba una derrota, ya que aquí en el país no había tradición. No había tradición de aceptar derrota y siempre o gobernaba Trujillo y si ganaba Bosch lo tumbaron y después volvió otra vez Balaguer y Balaguer primero sus 12 años. 12 años hasta que por fin vino el PRD. Las transiciones siempre son buenas. Y todo cambió a partir de ahí, la democracia empezó a crecer. Y otro tema es el que hemos mencionado, el Pacto de la Democracia, donde se reunieron Juan Bosch, Balaguer, Jacobo Magluta y José Francisco Peña Gómez. Fue un acto positivo, ya que se pudieron poner de acuerdo y aunque le cambiaron las reglas a Peña Gómez. Sí, porque en la mañana Peña Gómez fue al Palacio y en la tarde fue el PLD. Me parece que se ganaban las elecciones la primera. No, había un mínimo que creo que rondaba el 40. Si tú pasabas del mayoría 40. Simple. Recuerda que Balaguer ganó en el 90 con 33%. Sí, era mayoría simple. Pero creo que había una propuesta de que si tú pasabas del 40% ganaste. Creo que Peña Gómez la aceptó. ¿Tú sabes que? Pero cuando fueron a firmar le dijeron el 50. No, te voy a decir qué pasó. Dicen que a Peña le propusieron los primeros 2 y 2. Balaguer dijo, déjame yo coger 2 y tú coges 2. Yo estoy más viejo. Él dijo que no. Para mí también eso fue uno de los errores históricos. Pero donde entiendo que fue el punto decisivo y de quiebre de la democracia dominicana fue en el tema de la imposición del 50+1. Y tú dirás, todo gobierno que está en el poder ve el 50+1 como una traba para la reelección. Pero también la sociedad, tú la sometes a un segundo escrutinio cuando tú no llegas al 50+1. Y donde tú ves esas situaciones, siempre muy, muy tumultuoso, muy traumático. La parte del 96, mira cómo nosotros la pudimos vivir. Peña Gómez sacó un 46% en la primera vuelta, Leonel 38% y Peinado creo que llega a un 13%. ¿Cómo tú me explicas que Balaguer fue presidente en el 90 con 33 y Peña Gómez no pudo ser presidente con 46 en el 96? Bueno, que cambiaron las reglas, tal y como tú indicas. Y yo creo que eso, todo el que pase de 45% debería de... Ya ganó las elecciones. Si tiene un margen de 10. Por lo menos de un margen de 10. En el caso de Peña Gómez, a Lionel no le llevó un 10, creo que fue cerca de un 8. Y ya tal vez ahí se podría hablar de una segunda vuelta. Pero creo que eso de estar gastando tanto dinero en elecciones, van a haber ocasiones donde van a quedar en 48, 49. Claro. Va a haber que hacer porque cada 4 años hacemos elecciones. No se ha dado el caso, pero creo que en algún momento se va a dar. Y lo ideal es que estemos preparados para tratar de evitar esa gastadera de dinero en elecciones. Gracias a Dios en este país solamente se ha dado una sola segunda vuelta, que fue la primera vez que se hicieron elecciones con segunda vuelta. Se dio entre José Francisco Peña Gómez y Leonel Fernández. Y la que se evitó del 2000. Se evitó la del 2000, gracias a Dios también. Legalmente procedía, pero era como algo ya... Lo que pasa es que faltaban 300 mesas por escrutinio. Y estábamos ya en un martes casi, lunes. Sí, luego que todavía el país en una incertidumbre. Leonel ganó en primera vuelta, como del 50 en el 57%. 2004, en el 2008
2008 volvió y ganó con 53. 53. Luego en el 2012 Danilo sacó con 51. Ajá. Por el 51, 52. Y luego 2016, 16 Danilo ganó 63, 61%, 61%. Y luego Luis Abinader 52%. Sí, Y ahora en el 24 Luis Abinader 57. ganó un 57, casi 58%. Sí. Se esperaba que ganara con un poco más de margen, pero aparentemente las personas dijeron, él está ganado, no No, tú necesita sabes mi que voto. eso yo lo he estudiado y pasa en el oficialismo, porque pasó, excluyendo la elección del 2016, que sabemos por la característica que estaba y se pasaba, Leonel Fernández se religió con una menor votación que la del 2004, en la del 2008. Exceptuando la de Danilo, por lo que te digo, Sí, había claro. otro componente. El Venía un partido recién dividido, no había oposición prácticamente. Y entonces el partido que estaba en oposición se estaba reordenando. Que es diferente a otras elecciones. Pero... Sí, y mira que aquí tenemos que comenzar a tocar el tema de la abstención. Que yo digo que el principal problema que tiene la abstención es el error que hemos cometido con el padrón en el exterior. Empadronar dominicanos en el exterior que no acuden a votar y inflan la abstención. Si tú sacas la abstención de los que no votan en el exterior o sacas la votación del exterior, tú ves como la abstención todavía está en un margen considerable. Mire, y señalar que el presidente Luis Abinader, desde que han habido elecciones democráticas, ha sido el presidente que ha ganado con mayor margen contra el segundo lugar. Él sacó cerca de un 58%, le llevó cerca de 28 puntos y pico a Leonel Fernández, y nadie había ganado con tanto, porque si tú te fijas, Danilo fue el mayor porcentaje, pero no le llevó tantos puntos a Luis. Fue 61 y algo a 35, unos 26 y tanto de puntos. Así que Luis logró, habiendo una tercera fuerza, que era el PLD, un partido que todavía tiene algo de fuerza. Así que es un hecho grande. Y sobre todo, también hay que señalar que haber ganado una elección en el contexto que solamente la había ganado Nayib Bukele, casi todos los gobiernos y los partidos que estaban en el gobierno perdieron las elecciones en América Latina. Y Nayib Bukele pudo reelegirse, y Luis Abinader, dos casos excepcionales. Así que él le tocó en un contexto bien difícil, y a pesar de eso hizo historia. Exactamente. Superando a su segundo lugar por un récord histórico. Pero hablando ya de los juntas presidenciales, a ti se te han quedado varios juntes. Sí, han habido más. Por ejemplo, sí, te voy a decir uno. Danilo se juntó, pero por separado, en el 2012 para pasar la reforma fiscal. Sí, está con Luis, que era el candidato vicepresidencial. Incluso, exactamente, cuando ganó el presidente Abinader como presidente electo, visitó el Palacio. Un gesto también de importancia histórica. Ahí esa reunión yo creo que fue importante para nuestra democracia. En el 2012 Danilo invitó, creo que fue a Hipólito, a Luis, me parece que a Miguel, para hablar sobre la reforma fiscal. Lo visitó a su casa. ¿Fue a su casa? Sí, fue a su casa, porque ahí recuerdo la foto de Danilo agarrando el mango en la casa del presidente Mejía. Sí, pero tú sabes que nosotros sí veíamos, vamos a decir, veíamos con sorpresa o con algún tipo de sorpresa el que veíamos dos presidentes juntos, nosotros nos asombrábamos. Pero yo creo que fue un error de Danilo Medina en ese entonces visitar a Luis Abinader, porque el PLD se estaba beneficiando del choque de Hipólito y Miguel y de esa división. Tú traíste y le diste vida a un tercer candidato que al final fue el que creció y lo sacó a ellos del poder. No, cuidado si esa era la estrategia. O ellos pensaron y le salió mal. Exacto, bueno, eso puede ser. Recuerda que en el 2011 apostaban de que Miguel Vargas era, que Hipólito Mejía era un peor candidato que Miguel Vargas, y por eso decían que, y después estaban asustados con Hipólito. ¿Tú me entiendes? Y no vamos a hablar de elecciones de 2012 porque fue Roberto Rosario el que la manejó. Pero señores, importante para nosotros estos temas que hemos tocado hoy, y para nosotros sería muy importante que nos dejen sus comentarios.
de qué le ha parecido los temas, qué creen sobre la parte de los rankings que hemos obtenido, que hemos tenido, que hemos colocado, y sobre todo que se sientan en confianza. La democracia de este país ha sufrido mucho, pero creo que al final Entonces, ha ido madurando. colócame en tu historial los mejores juntas presidenciales, y me voy contigo nada más, ni voy a decir los míos. Los mejores juntas presidenciales históricos, y dame el mejor de último. El mejor. Tres mejores juntas. ¿Te doy el mejor primero o el mejor? No, de último el mejor. Bueno, el número 3. Para mí los 3 mejores. Bueno, te voy a dar los 2, porque creo que los 2 mejores juntes, el que hizo Luis Abinader ahora, actual, con los expresidentes, ya que reunió a 4, y lo hace en un momento histórico como el que tenemos actualmente, donde tenemos el tema migratorio encima y manda una señal hacia internacionalmente de que la República Dominicana está unida, en paz, trabajando por el bienestar del país, todos juntos. Pero para mí el más importante fue aquel junte del Pacto de la Democracia, donde juntó a los partidos políticos históricas como Juan Bosch, Balaguer, Jacobo Magluta, también estuvo José Francisco Peña Gómez, y creo que fue un acto de madurez que ellos se reunieran, porque ahí pudo haber corrido la sangre. Sí, muy bien, muy bueno. Ahí pudo haber corrido la sangre. Peña Gómez pudo haber tirado a la calle a la gente, no lo hizo, prefirió sentarse, negociar. Prefirió perder poder. Y al final se pusieron de acuerdo, un acto de madurez que encauzó nuevamente la democracia en un mejor camino. Señores, pues entonces, agradeciendo. Da las redes tuyas. Bueno, sí, las redes. Emmanuel RM _ rayita abajo, en Twitter en X, Emmanuel.RodríguezM, Facebook, Instagram y Threads. Y señor Simón, diga sus redes. Primero síganos, que luego, no solamente suscríbanse. Estamos transmitiendo en vivo todos los domingos por Teleunión Canal 12 a nivel nacional, sino que también el programa es reproducido a través de nuestro canal de YouTube media hora más tarde de la hora que termina nuestro programa. Y nos pueden seguir ahí en República Política en YouTube, y mis redes sociales son Simón X Rodríguez en X, en Instagram, en TikTok y además en Facebook. Síganos, que estamos ahí cada día dando informaciones actualizadas para que estén informados sobre el acontecer político. Así es que muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Se despide un servidor y Emmanuel Rodríguez también, que nos acompañó. Será hasta el próximo domingo. Esto es República Política por Teleunión, Canal 12, a las 6 de la tarde, los domingos. Siempre contamos con su sintonía. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrega de tu programa República Política.